Esto tiene que ver con la economía. We are honored to welcome President López Obrador. El único proceso en el que yo estoy involucrado es este. Yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo. Grupo Tendencia FM presenta Tendencia Informativa desde Texcoco, Estado de México, para el resto del país. Tendencia Informativa, los hechos al momento, conducido por Claudio Altamirano. Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. Buenos días, amigos de Tendencia Informativa, jueves 11 de febrero de este 2021. Y bueno, pues ya a punto de cerrar este ciclo, esta semana, con noticias de nueva cuenta. No puede pasar más en esta época, no solamente en México sino en el mundo, con noticias que son obviamente de relevancia, fundamentales, importantes, sin lugar a dudas, y que pues nos traslada hoy a platicar con todos ustedes diversos temas que destacan, bueno, digo, como en botica, ¿no? Para tirar para arriba. Lamentablemente uno quisiera que fueran mejores noticias, no lo son. Digo, obviamente destaca en lo que se refiere al mundo, en Estados Unidos, que ahorita lo hablaremos a fondo, pues sigue el tema de Donald Trump. Seguirá manejando su información, están todavía muy clavados con el video del Capitolio, pero hay noticias importantes, principalmente en tema de migración. Ya ven que no todo es como lo pintan, y en algún momento platicamos que también había que tener en cintura la visión de los demócratas. Muy amigos de la migración tampoco son, y es un tema que estaremos platicando en unos momentos más. Por supuesto, el tema de las vacunas. En fin, hay temas para platicar el día de hoy, y en ese sentido pues estaremos ahorita haciendo pues un profundo análisis de dichos temas. También el tema de la pista del aeropuerto Felipe Ángeles, vaya elefante blanco, vaya forma de engañar. Primeramente, toda la gloria le manda el presidente a las Fuerzas Armadas, pero lo que no se habla es la funcionalidad de este aeropuerto. Hicimos algunos detalles que estaremos platicando a fondo, pero con bombo y platillo, y no, definitivamente no son así las cosas. También hablan de una recuperación económica, pero se tuvo que saldar deudas, vamos a ponerlo así en términos generales. Aquellos que ya habían intervenido, estaba el anterior aeropuerto, el de Texcoco, a punto de culminar obras. Era y lo platicaba ayer yo en redes sociales, era un punto de lanza importantísimo para México. México tenía que haber aprovechado esa obra, ese aeropuerto, porque nos ponía como la punta de conexión del hemisferio con todo el mundo. Ahora, por supuesto, esto le permite a Dallas, al aeropuerto de Dallas, Panamá, también con esta intentona, más bien, corrijo, no intentona ninguna, con esta obra de diseño internacional para poder colocarse en el mundo. Y bueno, este aeropuerto nuevo, el Felipe Ángeles, pues no tiene ni siquiera autorización de los organismos importantes, los internacionales, para poder desarrollar un trabajo de conexión de vuelos, aeroportuario y demás. Queda muy rezagado para lo que México merecía. Y bueno, vaya que tenemos que hablar.
Como todos los días, Pavel Silva, productor de esta emisión, bienvenido, y un servidor y amigo Claudio Altamirano. Las gracias en este jueves 11 de febrero. Y bueno, señor Silva, rápidamente vamos a los bullets para luego irnos a un corte. Un momento más, clima en la Ciudad de México y en el Valle de México. Reporte los casos COVID. Estados Unidos ha vacunado al 10% de su población. Gobierno de Biden advierte a migrantes, no es momento de venir. Platicaremos a fondo del tema de la migración. AMLO ordena revivir el cargo de gobernador de Palacio Nacional. Platicaremos de qué se trata. El turismo destruido, como lo habíamos platicado el día de ayer. La pandemia ha logrado destruir y ha mandado al turismo a una zona de descenso, a una zona de tristeza absoluta. Está paralizado. Vienen momentos difíciles no solamente para México, sino para el mundo. López-Gatell confirma la aprobación de COFEPRIS de vacunas chinas, la Sinovac y la CanSino. Por supuesto, también estaremos hablando un poco y escuchando algunas de las palabras el día de ayer, mientras Andrés Manuel López Obrador estrenaba la pista del aeropuerto Felipe Ángeles. Ya en noticias locales y regionales, otra vez el incendio. Apenas habían pasado 26 horas de que la directora del metro, que estoy convencido y lo vuelvo a reiterar, creo que es la peor de las peores funcionarias del gobierno de Sheinbaum, ya todavía en una actitud triunfalista después de lo que había pasado, estaba muy confiada. Pues bueno, otro incendio más, otro cortocircuito más, y así estamos. Y bueno, finalmente, en lo que se refiere a noticias, tendremos noticias de Texcoco y el Estado de México. Así que sin más, señor Pavel Silva, sea usted tan amable de enviarnos a un corte comercial y regresamos. Tendencia informativa. Regresamos. La música en tendencia, la música que a ti te gusta escuchar. Tendencia FM 102.1. Llegaron los desayunos a Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio el 5565-290934 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. El amor es tendencia. Este San Valentín celebra con nosotros. Tenemos regalos para las mejores amigas. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y participa en la mecánica. Friendship. Spa de manos, cortes de cabello, tratamientos capilares, accesorios, postres. Conoce nuestras bases y vive el amor en tendencia. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Tendencia FM presenta el programa más icónico del automovilismo en México. Hola, soy Ana Narro y te invito a que me escuches en Radiador. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el Frankie Monstruo. Quiero invitarlos a que oigan el mejor programa de coches en la radio. Yo soy Agustín Martínez y los invito a que nos escuchen. Hola amigos, soy Hugo Becerra, el piloto de la radio. Los invito a escuchar Radiador. Ana Narro, Agustín Martínez, Hugo Becerra y el conductor más monstruoso de la radio, Frankie Monstruo, en Radiador, martes y sábados de 1 a 2 p.m. por Tendencia FM 102.1. Este programa es traído a ti por Nissan Texcoco, Innovation Direct Sites.
La música en tendencia, la música que a ti te gusta escuchar. Tendencia FM 102.1. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. Y estamos de regreso, amigos de Tendencia Informativa, 7:26 de la mañana. Facebook Tendencia Radio, Instagram Tendencia 102.1 FM, el WhatsApp 55 45 70 0500, en mis redes personales también, Twitter @Claudio Te Informa, Facebook Claudio Altamirano, y bueno, pues aquí estamos con la alegría de poder platicar con todos ustedes, y nada, pues hay que arrancar, platiquemos antes de entrar en materia. El clima en la Ciudad de México está agradable, 10 grados centígrados con probabilidad de precipitaciones del 2%, la humedad del 82%, viento 0 kilómetros por hora, no hay vientos en este momento, y bueno, ya tirándonos hacia el mediodía, va a haber un clima de 22 grados centígrados, algo parcialmente nublado. Ayer llovió un poquito en la zona centro de la Ciudad de México, la humedad al 25% estaría, vientos a 13 kilómetros por hora. Esto en un reporte entre la 1 y las 2 de la tarde el día de hoy. Van a estar ahí también al pendiente, pero esto es lo que nos marca, lo que nos dicta el clima en la Ciudad de México. Ahora bien, en cifras tristes, por supuesto, cifras que han marcado al país y que pone obviamente una situación complicada, sigue estando. Sin embargo, han mejorado los números según el sistema de salud, y nosotros saben que tenemos el dato mata relato, entonces es obligación, por supuesto, es una ley nuestra el compartir los datos, y los reportes indican que en ese sentido pues las cosas están mejorando. Hay 1.957.889 acumulados, 169.760 muertos, y la ocupación de camas, fíjense, bueno, un dato importante del día de ayer, 10 de febrero, hubo retoma, había bajado esta tasa, pero retoma, hay nuevos contagios por día, sube a 11.138 en torno al COVID, pero la ocupación de camas ha disminuido considerablemente, lo cual habla de que hay una mejora, por lo menos es lo que los números nos indican. Con ventilador 45%, 48% en generales. Entonces, bueno, pues los números del sistema de salud indican que hay una mejora, y nosotros pues confiamos en los números, eso es como tiene que demostrarse. Así que, bueno, parece que hay una mejoría. Tendremos mucho que hablar en el plano nacional, pero bueno, arranquemos, señor Silva, con la agenda internacional. Internacional. En este sentido, pues hay mucho que platicar. Vamos a arrancar con el tema de la vacunación de Estados Unidos. Este país ya ha vacunado contra el COVID al 10% de su población, según lo que dicta el CDC. El presidente Biden prometió que su administración logrará que los 100 millones de personas reciban al menos la primera dosis de la vacuna en los primeros 100 días de gobierno. Y en efecto, ayer estaba leyendo en Twitter que según reportes, por lo menos el día de ayer se vacunaron 2 millones de personas. Hay una variable obviamente en la información que se da, pero esa es la tendencia, realmente es lo que está marcando, y es así como ya Estados Unidos ha alcanzado la vacunación al 10% de su población, cuando 33.7 millones de personas han recibido ya al menos una de las 44.7 millones de dosis administradas. Esto lo informa el día de ayer los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, por sus siglas el CDC. Está hablando también de unos 10.4 millones de personas que han recibido las 2 dosis de la vacuna, y pone estados de excepción como lo es Kansas, Missouri, Alabama,
Sin embargo, el resto del país, la tasa de las vacunas pues supera la cifra de 11,000 por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con estos centros de salud. Desde que comenzó la pandemia se han confirmado más de 27 millones de casos COVID-19 y por esa enfermedad han muerto 466,400 personas en Estados Unidos, el cual tiene una población de 330 millones de habitantes. No es un número menor, hay que tenerlo en cuenta. El presidente Biden, como ya habíamos referido, había hecho muchas promesas de campaña y lo había manejado desde el primer debate, aquel con Donald Trump, que después se suscitara que en aquel momento el que fuera el mandatario republicano se hubiera contagiado de COVID, y había advertido Biden que una vez llegando a presidencia iba a dar un golpe en la mesa, un giro importante en las políticas de Donald Trump, iba a cambiar la forma de pensar, y bueno, pues por lo menos en números lo ha manejado, lo ha intentado, creo que con resultados positivos. Vamos, no está jugando Biden, eso es una realidad, y está también claro que, como todos los políticos, ¿no?, se pueden exceder en el tema de las promesas. Sin embargo, queda muy cercano a lo prometido, es decir, a su visión de vacunación en los Estados Unidos. Y bueno, ya desde que se comenzaron estas inoculaciones a mediados de diciembre, el proceso ha encontrado sí dificultades en el volumen de producción de vacunas, como en su distribución y el acceso público de las mismas. Ustedes dispensen, estaba ahorita leyendo, nos llega un mensaje de que López Obrador, bueno, ya lo platicaremos ahorita en la mañanera, pero ha instruido a Alejandro Encinas revisar el caso de Edgar Beitia, ex fiscal de Nayarit, detenido en los Estados Unidos. Es la primera noticia importante que da hoy el presidente dentro de su famosa mañanera, así que bueno, pues dispensen ahí que hiciera esta desviación breve, pero no es un dato menor. Les digo que luego nos llega información, estaremos también como todos los días sacando y detallando lo más importante de la mañanera del presidente López Obrador. Regresando al tema de la vacunación y el proyecto, hay que recordar que Estados Unidos, pues bueno, tiene una división importante de gobiernos. Los estados tienen diferentes métodos para pues priorizar la vacunación y cómo se van desarrollando estas fases, ¿no? Digo, las primeras personas con acceso a esta inoculación han sido pacientes de largo plazo, como los que se encuentran, por ejemplo, en residencias de ancianos, en casas de asilos como tal, y obviamente que es una política entendida en el mundo, el personal que trabaja obviamente en el sector salud, ¿no? A ello se puede sumar, según los reportes que tenemos del día de hoy, que a partir de la fecha 1 de febrero, es decir, hace 11 días, 29 estados, incluyendo el Distrito de Columbia, habían ampliado la elegibilidad para las vacunas contra el COVID-19, esto para incluir a las personas de 65 años o más. Sin embargo, también no todo es miel sobre hojuelas, hay estados rezagados, con retraso importante. Disculpen. El que maneja la información de la CDC más grave es Delaware, donde las autoridades informaron este martes que el estado no ha iniciado como estaba previsto, y que bueno, esto retrasa hasta el 11 de marzo una fase de vacunación para los otros segmentos de la población. También se nos comenta o se nos da la información que se han administrado, según los de CDC, 23.4 millones de dosis de la vacuna fabricada por Pfizer y BioNTech, mientras que la otra que ha sido autorizada hasta el momento en Estados Unidos es la de Moderna. La han recibido 21.1 millones de personas. El gobierno espera que la aprobación de nuevas vacunas suponga un empuje en las cifras y se cuente con este mismo mes. Sería autorizada de emergencia la que está fabricando Johnson & Johnson, que tiene, fíjense, es que ese es el problema también y no hay que dejarlo de lado, tiene apenas una eficacia baja del 66% en la prevención de estas enfermedades, según lo que está reportando el CDC. Bueno, y vienen otros datos que no están de más, esto también lo recogimos de la CDC propiamente.
el Universal lo retoma el Excelsior, lo toman otras casas editoriales sobre una disparidad racial. Dice que la página web de Carolina del Norte muestra que en ese estado el 78% de quienes han recibido la vacuna son blancos, el 14% afroamericanos y solo el 2% son latinos, pero también hay que recordar algo, y algo muy importante, no todo es hablar de corrección política y de racismo y demás. La realidad es que la inmensa mayoría de habitantes de Carolina del Norte son personas de raza blanca, ¿no? También luego hay mucha laraca para tratar de sacar notas de mala fe. Yo no digo que no haya problemas raciales en Estados Unidos, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero sí también que se entienda el tema de la población. Digo, difícilmente Carolina del Norte sea un estado donde latinos vayan a vivir. Digo, los hay porque hay en todos los estados, pero no es tanto como se maneja o como se vislumbra. Pero bueno, en esta primera parte hemos dado ya y culminado el reporte de vacunación de los Estados Unidos, que en esta nueva administración pues está dando un cambio importante a lo que había planteado Donald Trump. Internacional. Y bueno, por su importancia como instrumento de información, y retomando para poder platicar, hay un video del Universal. Son fiscales los que trataron ayer el tema de Trump en el Capitolio. Creo que el reporte lo avala. Vamos a escucharlo, señor Silva, y bueno, regresando platicamos a fondo de este tema. El Senado de Estados Unidos revivió el 10 de febrero su peor pesadilla, y no solo eso, le añadió nuevos detalles perturbadores, escalofriantes, aterradores. El equipo de congresistas demócratas encargados de actuar como fiscales en el juicio político contra el expresidente Donald Trump dedicó la primera jornada de su argumentación a reconstruir, metódica y ordenadamente, el asalto del 6 de enero al Capitolio, del que acusan a Trump de haber incitado. Las imágenes nunca antes reveladas de este ataque, provenientes de cámaras de seguridad del interior del edificio del Congreso, mostraron la gravedad de lo ocurrido y lo que pudo pasar de haber tenido éxito los manifestantes en su intento por toparse con los legisladores. Imágenes de asaltantes con vestimenta militar, del proceso de evacuación del entonces vicepresidente Mike Pence y su familia hacia un lugar seguro. Mientras los policías pedían refuerzos, sobrepasados por la multitud violenta, los congresistas escapaban. Algunos senadores, como Mitt Romney, tuvieron que cambiar de rumbo, prevenidos por oficiales, para no toparse con los asaltantes. Los senadores, que actúan de jurados sobre unos hechos del que fueron víctimas, vieron las imágenes y grabaciones desde el mismo escenario que hace 5 semanas fue la escena del crimen. La exposición de hechos, la recreación detallada de lo sucedido, es el plan principal para meter a los senadores otra vez en aquel momento de terror que vivieron. En paralelo a lo sucedido en la zona del Capitolio, los fiscales pusieron a la vez los tweets y videos de Trump de ese día, evidencia clara de la importancia que tuvieron las redes sociales para el expresidente, hoy usadas en su contra, y demostración inequívoca de su inacción e instigación de los hechos. Pareció que, al menos en un inicio, el plan surtió efecto. Han hecho un buen trabajo conectando los puntos, confesó John Thune, número 3 de los republicanos en el Senado. Los primeros indicios apuntan a que aún hay suficientes republicanos que están dispuestos a exonerarlo de toda culpa. Solo unos cuantos parecen dispuestos a ver las pruebas para decidir su voto. Horas antes de esto, con las mismas nulas perspectivas de éxito en cambiar de opinión a sus rivales conservadores, el número 2 de los demócratas en el Senado, Dick Durbin, defendía la necesidad de mostrar lo que sucedió y la culpa que tuvo Trump en ese episodio. No podemos permitir que reescriban la historia, sentenció. Este 11 de febrero, los demócratas concluirán su presentación de alegatos. Bueno, ayer habíamos platicado a fondo del tema, pero me pareció, y obviamente el reconocimiento al personal del Universal
a los reporteros del Universal, que también hacen un muy buen trabajo, y creo que la sinopsis que da pues profundiza la información del día de ayer. Pero bueno, 7:40 de la mañana, vámonos a un corte y regresamos para culminar con lo último de lo internacional. Es una nota importante respecto a la posición de Biden en torno a los migrantes en este momento, y después ya arrancamos de fondo con la agenda nacional. Tendencia informativa. Regresamos. Hola, yo soy Hilary Marchand y nos vamos... No, de nuevo. Hola, yo soy Hilary Marchand y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. 1-0-2-1-0. Nissan Texcoco está de vuelta. Ya abrimos y te estamos esperando con las mejores promociones. No te quedes sin estrenar y aprovecha. Últimos modelos 2020 con bono de hasta 50,000 pesos. Sin comisión por apertura. Meses sin intereses. Sin comprobar ingresos. Seguro gratis. Enganches desde el 5%. Además tomamos tu auto a cuenta para que estrenes. Visítanos en Nissan Texcoco, Avenida Juárez Norte 418, Colonia San Mateo en Texcoco. O comunícate al 595-100-0250. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en nissantexcoco.com.mx. Nissan, innovation that excites. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio el 5565-290934 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. El amor es tendencia. Este San Valentín celebra con nosotros. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y participa en la mecánica. Tenemos regalos para todos. Love is trend. Lovers, friendship, crush. Conoce nuestras bases y vive un 14 de febrero de tendencia. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. ¡Allá van! Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. En tu coche, en tu casa, en tu celular, siempre en tus oídos. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tendencia FM. En tu coche, en tu casa, en tu celular, siempre en tus oídos. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tendencia FM. Tendencia informativa. Regresamos. A la señal de Pavel Silva estamos de regreso para continuar con Tendencia Informativa del 102.1 FM. Y bueno, aprovechando la hora 7:45, aprovecho para saludar y mandarle un gran abrazo a mi hermano, a mi brother, al querido Cristian García, que también he podido compartir con él muchos temas, un gran periodista, extraordinario periodista también deportivo,
con el cual también espero y deseo que hagamos juntos proyectos en ese rubro. Estamos ahí en algunas pláticas, pero bueno, mi querido Chris, muchas gracias por tu sintonía. Sé que tienes muchos temas ahí muy pendientes y demás, así que agradezco tu apoyo, que me estés escuchando, lo valoro ampliamente. Y bueno, pues sabemos que eres, como dicen en Argentina, un enfermo de los Tigres, así como yo lo soy de Racing de Avellaneda en mi época en Argentina. Así, bueno, pues me toca desearte, no solamente a ti, sino creo que a la mayoría de los mexicanos, éxito hoy a los Tigres que enfrentan a una máquina alemana como el Bayern Múnich. Pero bueno, ya estaremos viendo cómo se da ese tema y seguramente nos tocará platicar algo en las próximas horas en torno a los Tigres de Guiñac, a los Tigres de Cristian García. Un fuerte abrazo, mi Cris. Y bueno, regresemos pues a lo que nos lleva y nos traslada. Estamos por culminar la agenda internacional y no es nota menor, lo venía diciendo al principio de la emisión. El gobierno de Biden advierte a migrantes que no es momento de venir, si lo hacen serán rechazados. Ya ven que en algún momento se les platicaba y se les decía que no todo iba a ser miel sobre hojuelas. Hay una cierta disyuntiva, no, creo que disyuntiva no es una palabra correcta o aplicable. Hay una cierta inocencia por parte de los latinoamericanos también de pensar que los demócratas son dulzura pura y que apoyan el tema de la migración. No, absolutamente esa visión es errónea. Barack Obama, que aparte es el tema de la corrección política que tanto desprecio yo. Barack Obama se perfilaba, se pintaba, pero no se perfilaba, más bien se hizo una imagen de incluyente en su condición de afroamericano y de las minorías. Bueno, pues si hubo un presidente que deportó de forma agresiva fue Barack Obama. Si hubo un presidente que se hizo el que la Virgen le hablaba respecto a meter a hijos de inmigrantes en jaulas, fue Barack Obama. Si hubo un presidente que bombardeó Medio Oriente, fue Barack Obama. Pero eso sí, su condición de afroamericano lo trasladó a ganar un premio Nobel de la Paz. Por eso es que yo no respeto la corrección política, porque se habla, no te hace tu género, no te hace tu preferencia sexual, religiosa, política, no te hace una buena o mala persona, son tus acciones las que lo llevan, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está el tema de los migrantes? Bueno, Jen Psaki aseguró que esto se debe a la pandemia y el COVID y al hecho de que Biden no ha tenido tiempo para poner en marcha su plan migratorio. Digo, también es normal, propiamente lo platicábamos cuando venía esta caravana de migrantes por parte de Centroamérica hacia México. Pues Guatemala, vamos a ponerlo así, se habla de una violación de derechos humanos y probablemente el ejército guatemalteco haya tenido que actuar con violencia porque los migrantes no frenaban su paso, y en efecto no es el momento de migrar, no lo es. Hay una situación de COVID gravísima y entonces la gente se expone, y en ese tenor, pues bueno, estamos como estamos, ¿no? Se busca a ingresar, ya como lo platicábamos, ahora no es el momento de venir, la gran mayoría de las personas serán rechazadas, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su rueda de prensa. La funcionaria aseguró que esta situación se debe a la pandemia del COVID y al hecho de que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que asumiera el poder apenas el 26 de enero pasado, pues no ha tenido el tiempo para poner en marcha un proceso integral y humano para procesar a las personas que llegaron a la frontera. Y se veía venir, amigos de Tendencia, digo, la misma imaginaria, Biden va a aplicar el plan migratorio de volada. No lo va a hacer de volada. Tiene prioridades y la migración ahorita no es una de ellas, y probablemente su plan vaya a dilatar y seguramente mucho lo prometido se va a ir recortando. Eso es un tema. Además de que Biden pues es gente cercana, muy cercana en su trayectoria política a Barack Obama, y bueno, pues ya les hemos platicado un poco de la situación pues de fondo que traslada a la vida de los Estados Unidos. Con esto pues concluimos la agenda internacional del día de hoy, jueves 11 de febrero.
Nacional. Pues señor Silva, le pido por favor nos traslade como todas las mañanas para arrancar el plan nacional, la situación del sistema de salud, un reporte importante de cómo se va administrando la situación del COVID y por supuesto estaremos haciendo un análisis profundo de lo que las notas del día de hoy marcan respecto a la vacunación, pero bueno, lo primero es lo primero, escuchemos a las autoridades del sistema de salud. Okay. Hubo un problema ahí con el audio, ajeno a nosotros, discúlpenos, estamos revisándolo, pero ahorita en un momento más me estará avisando Pavel Silva de la situación que lleva y conlleva, por supuesto, al tema directo de las vacunas y de el desarrollo del manejo del COVID. Aprovecharíamos un poco para ir adelantando algo de esto. López-Gatell confirma el día de ayer la aprobación de COFEPRIS de las vacunas chinas Sinovac y la CanSino. En este sentido, Coronavac recibió autorización del uso de emergencia y llegará envasada a México. La de CanSino llegará al país a granel y se envasará en Querétaro. Esto es obviamente por la prontitud que requiere la situación de traslado. La Secretaría de Salud informó en ese sentido que la COFEPRIS, es decir, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, autorizó el uso de emergencia de las vacunas producidas por las empresas Sinovac y CanSino, es decir, las vacunas chinas, que también, obviamente no era el caso de Estados Unidos, pero en la nota que dimos al principio de la emisión de Tendencia 102.1 FM, Tendencia Informativa, platicábamos que el propio gobierno de Estados Unidos estaba acelerando los permisos para que se pudiera aplicar la vacuna de Johnson & Johnson, que apenas tuviera una efectividad del 66%, y esto no es un tema menor, hay que tenerlo muy bien revisado, muy bien cuidado, y entender que en este plano no las vacunas no son 100% efectivas y que inclusive pues hay números bajos, no sabemos a ciencia cierta, y yo creo que la COFEPRIS, no puedo yo hablar de un tema del cual desconozco, pero tengo mis dudas respecto a COFEPRIS, a cómo se ha venido manejando en la administración actual. Así que bueno, pues estaremos en ese sentido haciendo un análisis. Señor Silva, ¿tenemos ya? Bueno, sí, ya me avisa el señor Silva que se ha arreglado nuestro problema de audio. Muchas gracias, Pavel. Escuchemos y entonces retomamos ahorita al concluir esta nota, o más bien esta información, lo de López-Gatell. Pues se nos niega la posibilidad de poder escuchar a las autoridades del sistema de salud de México, pero tranquilidades, ahorita vamos a retomar este tema, no se preocupen, es obviamente importante y es tradición de Tendencia Informativa, pues el dar la información actualizada todos los días, y lo seguiremos haciendo de forma constante, así que bueno, en ese tenor ahí estamos ya para poder platicar con ustedes, y estamos ahorita ya por repararlos un momentito más. Por lo pronto, bueno, déjenme, les sigo comentando el torno a estas vacunas Sinovac y CanSino. En la conferencia de prensa del día de ayer, López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la comisión que encabeza José Alonso Novelo Baeza emitió el martes por la noche la aprobación de ambas vacunas chinas.
en las palabras textuales del SAR anti-COVID, dice: es correcto, hoy se otorgó, bueno, desde ayer por la noche, pero hoy se entregaron los documentos y Coronavac, que es la vacuna de la empresa Sinovac, y recibió autorización de uso de emergencia que llegará envasada a México. A ver, usted me avisa, señor, todavía no está, señor. ¿Ya está, señor Silva? Un minuto más, ok. En este sentido, estamos ahorita con unos temas, bueno, ahí vamos de regreso. La vacuna con CanSino llegará en granel. Mañana tenemos el primer cargamento a granel y se trasladará a Querétaro, donde se envasará. A ambas se les dio la autorización de uso de emergencia, refirió en ese sentido López-Gatell. Discúlpame. Pasamos, bueno, estamos todavía en corrección del tema. Señor Silva, pues sigamos entonces con la agenda nacional y ahorita retomamos la información. Nos toca platicar antes de irnos a comercial, siendo las 7:56 de la mañana, el tema de el cargo de gobernador de Palacio Nacional. Vaya sorpresa que dio el presidente el día de ayer. AMLO ordena revivir el cargo de gobernador de Palacio Nacional. Con esta decisión, el presidente López Obrador revivirá un puesto que existió, fíjense nada más, a mediados del siglo XIX, según se describe en el acuerdo. A veces pareciera que el presidente añora las épocas pasadas, pero se va muy lejano. Bueno, con información de El Financiero, dice el presidente López Obrador que el miércoles ordenó pues revivir este cargo de gobernador, y que fue importante, dicen, en el siglo XIX, ya que supervisará todo lo relacionado con el recinto, el cual también sirve como residencia del presidente de la República. Suena como un mayordomo empoderado. Espero no se tome a mal mi comentario, pero es como yo lo estaría entendiendo realmente, ¿no? Y raro aparte, en un tema de austeridad. Creo yo que, de facto es una contrariedad hablar de austeridad cuando se vive en un palacio. Digo, nada más hay que ver lo que es el recinto, lo que es ese palacio, ¿no? Es un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, conocida por sus siglas como la CONAMER. El mandatario mexicano ordenó ya a la Secretaría de Hacienda crear esta nueva plaza, cuyo titular será designado por el presidente López Obrador. En palabras textuales del mandatario, dice que se instruye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear una unidad administrativa que le esté adscrita orgánicamente, la cual estará a cargo de un servidor público, a quien se le denominará gobernador de Palacio Nacional y quien será designado por el titular del Ejecutivo Federal. La persona designada como gobernador de Palacio Nacional tendrá la función de supervisar las condiciones físicas de las instalaciones dentro del recinto. El cargo de gobernador de Palacio Nacional fue importante a mediados del siglo XIX, y en ese sentido era una persona que pues designaba el presidente, ¿no? Y que tenía pues a bien, en teoría, el poder trabajar con todos los temas directos de lo que acontecía, no solamente al Palacio Nacional, sino también al propio presidente, ¿no? Entonces, pues bueno, nos sorprendió un poco la noticia del presidente. El acuerdo también señala que el gobernador del Palacio Nacional gestionará la obtención de insumos necesarios para el cumplimiento de este acuerdo, además de aquellas funciones que le encomienda el presidente de México, que ha tomado la determinación de residir en las instalaciones de Palacio Nacional. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de Hacienda contará con un plazo de 60 días naturales a la entrada en vigor del presente acuerdo para realizar las adecuaciones del marco jurídico aplicable para dar cumplimiento al presente instrumento. Bueno, 8 de la mañana, vámonos a un corte y regresamos. Tendencia informativa. Regresamos.
I need more hit music. Con más y mejor música. Somos moda, somos música, somos tendencia. Tendencia FM. XHRDT, Tendencia FM. Transmitiendo con 3000 watts de potencia desde Texcoco, Estado de México. Radio Social Cultural. Tendencia FM 102.1. El amor es tendencia. Este San Valentín celebra con nosotros. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y participa en la mecánica. Tenemos regalos para todos. Love is trend. Lovers, friendship, crush. Conoce nuestras bases y vive un 14 de febrero de tendencia. Total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social, que podía dejar de beber cuando yo quisiera, y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Tendencia FM presenta el programa más icónico del automovilismo en México. Hola, soy Ana Narro y te invito a que me escuches en Radiador. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el Frankie Monstruo. Quiero invitarlos a que oigan el mejor programa de coches en la radio. Yo soy Agustín Martínez y los invito a que nos escuchen. Hola amigos, mi nombre es Hugo Becerra, el piloto de la radio, y los invito a escuchar Radiador. Ana Narro, Agustín Martínez, Hugo Becerra y el conductor más monstruoso de la radio, Frankie Monstruo, en Radiador, martes y sábados de 1 a 2 p.m. por Tendencia FM 102.1. Este programa es traído a ti por Nissan Texcoco, Innovation Direct Sites. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia 1021. Transmitiendo desde Texcoco con 3000 watts de potencia. Tendencia FM. Siempre en tus oídos. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. De regreso, amigos de Tendencia Informativa en el 102.1 FM. Y bueno, señor Silva, toca. Ahora sí parece ser que ya tenemos el audio del sistema de salud. Entonces escuchémoslo, por favor. Por videoconferencia, la doctora Celia Alpuche Aranda. La doctora Celia Alpuche, como ustedes saben, la hemos presentado. Doctora Alpuche, muy buenas noches. Bienvenida a la conferencia. Ya está con nosotros la doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Como ustedes saben, ella es la directora del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, pero además también en este momento preside y coordina el Grupo Técnico Asesor de Vacunación. Hemos hablado mucho de este Grupo Técnico Asesor y del trabajo que ha venido realizando desde mediados prácticamente del año pasado en función precisamente del análisis y la implementación de todo lo que tiene que ver con la información tanto o mejor dicho internacional, y que las diferentes agencias publican en relación precisamente a los diferentes desarrollos y actuales ya existencias de vacuna contra virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. Entonces la doctora en su momento nos estará actualizando algunos puntos importantes que este grupo técnico asesor ha tenido a bien dictaminar y actualizar en últimos días. Pero bueno, vamos a empezar entonces primero con la actualización del comportamiento
epidémico. Si nos comparten, por favor, la primera diapositiva. Muchas gracias. Actualizamos nuestras dos curvas diarias. La primera de ellas, como ustedes saben, es el comportamiento epidémico, la del color azul. La segunda tiene que ver con las personas que se están recuperando de la COVID-19. Como pueden notar, continúa todavía este descenso que vemos entre las semanas 3 y 4 y que inició desde la semana 2, es decir, tenemos ya 3 semanas continuas en donde se mantiene esta tendencia descendente y que para las 2 últimas semanas graficadas, que sería entre la 3 y la 4, es de todavía menos 30%. Si recuerdan, abrimos la semana epidemiológica el domingo con un menos 33 y prácticamente solo se ha ido acortando, digamos, esta reducción en un punto porcentual diario. Hoy es miércoles, todavía nos falta jueves, viernes y sábado, donde podría continuar este acortamiento, pero para fines prácticos es una de las mayores reducciones que seguimos teniendo hasta el momento desde que inició la epidemia en México. Otro indicador importante también que estamos resaltando es que precisamente consecuente a esta reducción, también la cantidad de casos activos estimados se ha reducido en su proporción. Eso es un 3%, es menor que el 4, 5, 6 que tuvimos en semanas y meses previos y representan a estas 67.536 personas que iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad en las últimas 2 semanas, ¿no? Y que hacemos el comparativo en relación a las personas que ya tienen esquemas completos de vacuna contra el virus SARS-CoV-2, contra la COVID-19, y pues inclusive los casos activos estimados son menores, dado que las personas con esquemas completos el día de hoy suman ya 84.592. En la medida, obviamente, que se mantenga esta tendencia descendente, que la carga de enfermedad continúe disminuyendo, podremos entonces también seguir viendo cómo estos indicadores mantienen ese comportamiento. Para el día de hoy ya son más de 1.519.000 las personas que felizmente se han recuperado de la enfermedad. Recordemos que la gran mayoría de personas que se infectan y enferman de COVID tienen manifestaciones clínicas leves, estamos hablando de al menos un 80%, esto no solamente ocurre en México, ocurre también en otras partes del mundo. En este grupo de personas su mismo sistema inmunológico genera la capacidad suficiente para hacer frente a la infección y curar a la persona. Y bueno, tenemos sí un 20% que precisamente progresa a lo que se puede denominar un COVID grave y otra pequeña proporción dentro de este grupo a un COVID crítico, que precisamente pues tiene las mayores complicaciones y que por lo tanto requieren obviamente de atención especializada, pero en donde además tenemos obviamente la principal consecuencia negativa o la principal complicación para efectos del COVID, que sería la defunción, y también por eso actualizamos las defunciones confirmadas hasta el día de hoy, desde que inició la epidemia el año pasado, en el mes de febrero, 169.760 lamentables defunciones, consecuencia precisamente de las complicaciones de esta enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Continuamos graficando el comportamiento de la hospitalización, en el cual también podemos continuar apreciando que día con día continúa el descenso. Cuando vemos la ocupación nacional de ambos grupos de camas, tanto generales como con ventilador, de ayer para hoy o en las últimas 24 horas, también tuvimos la reducción de un punto porcentual, y esto es una tendencia que también hemos estado viendo en las últimas semanas para efectos de las hospitalizaciones, ¿no? Y lo cual a su vez representa obviamente también que empieza a haber una disminución en la cantidad de personas que desarrollan COVID grave y que por lo tanto requieren de una cama en un segundo o un tercer nivel de atención, y esto es congruente precisamente con la disminución de la carga de enfermedad que venimos viendo en los últimos días y que la vimos claramente en la diapositiva anterior. Pero veamos entonces ahora la siguiente diapositiva, donde vamos a enfocar esta misma información, es decir, la ocupación hospitalaria. En esta primera siempre vemos la de camas de hospitalización general. Estas son para los pacientes que tienen signos de alarma, que presentan un COVID grave, que por lo tanto no pueden continuar con una atención ambulatoria en el domicilio y requieren entonces de una valoración y una atención más especializada.
Los números prácticamente para efectos de las entidades con más del 70% de ocupación no han variado, siguen siendo las tres que hemos visto en las últimas semanas, Ciudad de México, Morelos y Estado de México, aunque con las reducciones que ya hemos comentado en relación a semanas previas. Donde sí vemos una disminución es en el rango entre 69 y 50, en donde ahora solo hay 5 entidades, las vemos representadas en el cuadrante derecho, y entonces tenemos prácticamente el 75% de las entidades federativas que tienen más de la mitad de sus camas generales disponibles, es decir, 24 de ellas, y a nivel nacional 18.294. Cuando vemos la ocupación nacional precisamente, vemos también esa disminución en las últimas 24 horas de otro punto porcentual, como lo hemos estado viendo en los últimos días, siendo hoy de 48%. Y en la siguiente diapositiva, información similar, pero que ahora se focaliza en las camas con ventilador. Continuamos con solamente una entidad por encima del 70% de ocupación, la Ciudad de México. Tenemos 5 entidades entre 69 y 50. El día de hoy se suman a estas precisamente Colima y Oaxaca, apenas ingresando con 50 y con 51%, y eso, bueno, puede ir cambiando también en los siguientes días, pero tenemos 26 entidades que tienen más de la mitad de sus camas con ventilador disponibles, que a nivel nacional suman 6.357, y para efectos de este tipo de camas vemos también nuevamente la disminución de otro punto porcentual, siendo 45% la ocupación nacional para el día del corte de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora Lumía. Cuando son las 19:12 horas de este 10 de febrero, vamos a continuar ahora con la vacunación contra COVID. Voy a hacer más sintética la presentación porque hoy tenemos un elemento importante que comunicar, que ya lo habrá comentado el doctor Alomía. Nos va a acompañar la doctora Celia Alpuche Aranda, quien es la presidenta de nuestro Grupo Técnico Asesor de Vacunación, quien además es directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, y quien además es miembro temporal del Grupo Asesor Estratégico de Vacunación. Bueno, reporte completo. Se describió a fondo el tema de las vacunas, lo que platicábamos, en este caso el tema de Cofepris y las vacunas chinas. Así que bueno, entremos pues al tema de lo regional, por supuesto lo del Valle de México. Local y regional. Y bueno, tenemos 3 notas importantes antes de entrar con Jesús Ortega, como todos los jueves, de Tendencia Informativa, el 102.1 FM. Primeramente, información del Estado de México. Contabiliza Salud Edomex 88.916 personas recuperadas del COVID-19. Gran noticias que traen desde el reporte de Toluca. En este sentido, el Estado de México, las autoridades de la Secretaría de Salud han informado, repetimos la cifra que no es dato menor, suman ya 88.916 personas las que se han recuperado favorablemente del COVID-19 y que ya han recibido esta alta sanitaria por parte del personal médico de la entidad. Asimismo, exhortan a la población a no relajar las medidas preventivas, y esto es muy importante. Creo que parte del éxito que está teniendo el gobierno de Alfredo del Mazo en la recuperación es el empuje de políticas fuertes para no dejar de lado pues las medidas fundamentales de recuperación. La dependencia que encabeza el doctor Gabriel Ochea Cuevas indicó que al corte de las 20 horas en el territorio estatal se encuentran 28.840 personas que han resguardado domiciliario debido a que son positivos al virus SARS-CoV-2, pero su sintomatología no requiere hospitalización. Asimismo, se contabilizan 25.619 casos sospechosos de portar el nuevo COVID y suman 146.141 positivos. Refirieron que actualmente se encuentran 2.991 personas hospitalizadas en la entidad y 3.000 en ese sentido desarrollados. Refirieron que actualmente se encuentran 2.991 personas hospitalizadas en la entidad, 3.163 son mexiquenses que reciben atención en otros estados de la República. Detallaron que con esto se suman a 168.328 mexiquenses, lo que su prueba
de laboratorio pues dio negativo a este virus. Han fallecido lamentablemente 22.231 personas a causa de este padecimiento. Por su parte, las autoridades del gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo del Mazo Maza, han señalado que actualmente se realizan más de 15,000 pruebas diarias en la entidad. Esto es fundamental, es un dato muy importante y lo platicábamos hace unas semanas y lo hemos venido comentando. Ya les refería también el libro de Javier Milei, el economista y político argentino, que en su libro Pandenomics da un dictamen brutal y que muy bien ahí la visión del Estado de México. Testeo masivo, eso es lo que se tiene que hacer y bueno, el Estado de México lo está haciendo, 15,000 pruebas diarias en la entidad para detectar y atender esta situación del COVID de manera oportuna. La Secretaría de Salud Estatal recuerda que desde el 31 de enero del 2020 se habilitó una línea de atención en el número, y ahí va el número, por favor pongan atención y ahorita lo repetimos, 800-900-3200, esto es 800-900-3200, donde la población puede contar con información sobre la enfermedad que ocasiona el nuevo coronavirus, así como recibir orientación en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias o bien obtener apoyo psicológico en caso de requerir. Bueno, pues ahí la información que nos llega en esta primera parte del Estado de México. Local y regional. Seguimos ahora con Texcoco. El deporte y los jóvenes son parte importante del desarrollo de este municipio. El gobierno municipal cumple con el bienestar y desarrollo de Texcoco, por eso mantiene la inversión de espacios deportivos con recursos etiquetados para ellos. También esto es muy cierto. El trabajo de Sandra Luz Falcón Venegas ha buscado cuidar este rubro tan importante que es el deporte. Y bueno, ¿cómo está el tema? Pues el gobierno municipal mantiene este compromiso y Sandra Luz Falcón Venegas señaló que desde el inicio de su administración se dejó en claro que los ejes de este gobierno eran la seguridad y el bienestar de los texcocanos, rubros en los que se suma el deporte como parte fundamental para alcanzar las metas de desarrollo que requiere el municipio de Texcoco. En palabras que cito textual de la presidenta municipal, dice: por ello se ha venido trabajando en la rehabilitación de espacios deportivos que permitan ofrecer a las familias texcocanas los espacios de integración social a través de la reactivación física. Añadió que si bien estamos en una situación difícil por la pandemia, los trabajos no pueden detenerse porque son recursos que ya están etiquetados para estas obras que además son necesarias para mejorar la vida de los texcocanos, quienes al pasar toda esta situación de restricciones, los espacios deportivos serán los lugares en donde se renovarán las fuerzas y el espíritu. Por ello, los trabajos no se detienen y los mismos se han trabajado en la construcción de las canchas de Tocho Bandera en el Deportivo Elena Poniatowska, en donde también se construyó una cancha de pump track para los ciclistas de montaña y se ha dejado un espacio para la cultura. En la comunidad de Boyeros se trabaja en la construcción de techumbre, juegos infantiles, palapas, asadores y continuación de barda, asegurando que este espacio deportivo será para toda la comunidad. También se están instalando las barras deportivas que ofrecen los jóvenes alternativas para su acondicionamiento físico, en donde con el apoyo de elementos de la Policía Municipal se trabaja en el rescate del espacio deportivo. Y también en Montecillo se rehabilitó el parque de la localidad, así como el deportivo que solo contaba con una cancha de frontón, pero se gestionó la construcción de este espacio, al igual que en Cuautlalpan, en donde se realizan trabajos de rehabilitación deportiva. Por otro lado, en el Deportivo Silverio Pérez se trabajó en la rehabilitación de la pista de atletismo, a la que se le colocó un recubrimiento amortiguante, y actualmente se realizan los trabajos de construcción del polideportivo, así como en la rehabilitación de espacios para mejorar la práctica deportiva, entre otras obras que permiten ofrecer espacios dignos a las familias texcocanas. Sandra Luz Falcón Venegas señaló que la práctica deportiva es la mejor forma de recuperarse física y emocionalmente tras la pandemia del COVID-19. Por ello es importante el reacondicionamiento y creación de más espacios deportivos. Así que bueno, pues enhorabuena a Sandra Luz Falcón Venegas y a todo el equipo de trabajo del municipio de Texcoco.
Y bueno, pues con esto, señor Silva, son 8:19, déjeme nada más dar las redes sociales: Facebook Tendencia Radio, Instagram Tendencia 102.1, el WhatsApp 5545700500, mis redes personales, Twitter @Claudio Te Informa y Facebook Claudio Altamirano, para poder interactuar, platicar, comentar. Y bueno, 8:20 de la mañana, vámonos a un corte y regresamos con la entrevista de todos los jueves y la editorial de Jesús Ortega, líder nacional del PRD. Tendencia informativa. Regresamos. Los mejores éxitos, la mejor música, siempre en tus oídos. Tendencia 1021. Number one for new music. Nissan Texcoco está de vuelta. Ya abrimos y te estamos esperando con las mejores promociones. No te quedes sin estrenar y aprovecha. Últimos modelos 2020 con bono de hasta 50,000 pesos. Sin comisión por apertura, meses sin intereses, sin comprobar ingresos, seguro gratis, enganches desde el 5%. Además, tomamos tu auto a cuenta para que estrenes. Visítanos en Nissan Texcoco, Avenida Juárez Norte 418, Colonia San Mateo en Texcoco, o comunícate al 595-100-0250. Aplican restricciones. Consulte términos y condiciones en nissantexcoco.com.mx. Nissan, innovation that excites. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 5565-290934 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. El amor es tendencia. Este San Valentín celebra con nosotros. Tenemos regalos para los enamorados. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y participa en la mecánica. Love is Trend, en donde podrás ganar una cena romántica, una botella de vino, flores, postres, muchas cosas más. Y lo mejor, una serenata virtual de Norte 83. ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién te amará así? Solo hay un corazón que late a mí. Conoce nuestras bases y vive el amor en tendencia. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. La música en tendencia, la música que a ti te gusta escuchar. Tendencia FM 102.1. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. El amor es tendencia. Este San Valentín celebra con nosotros. Tenemos regalos para los enamorados. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y participa en la mecánica.
Love is Trend, en donde podrás ganar una cena romántica, una botella de vino, flores, postres, muchas cosas más. Y lo mejor, una serenata virtual de Norte 83. ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién te amará así? Solo hay un corazón que late a mí. Conoce nuestras bases y vive el amor en tendencia. Y bueno, amigos de Tendencia, estamos ya de regreso. No pudimos ahorita cargar la rolita que teníamos planeada, y también, bueno, hay que aprovechar el tiempo. De nueva cuenta, como todos los jueves, ya saben, parte ya importantísima de Tendencia 102.fm todos los jueves, al líder nacional del PRD, Jesús Ortega. Jesús Ortega, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Un saludo muy afectuoso a ti, a todo el personal que trabaja ahí contigo y a la Tendencia Informativa. Pues Jesús, mucho gusto de poder platicar contigo. Nos estaba refiriendo Jesús Ortega, que está en carretera, y bueno, en ese sentido estaremos ahí al pendiente para poder platicar a fondo con Jesús Ortega, esperando que no hubiera pues ninguna problemática con el tema ¿cómo se llama? Del corte. Pues bueno, ya sabemos que luego en la carretera hay problema, pero aprovechemos, y si se llega a cortar, amigos de Tendencia, pues retomaremos la llamada con Jesús Ortega, al cual le agradecemos de nueva cuenta que esté con nosotros como todos los jueves. Y Jesús, pues hay temas como siempre, como toda la semana, no para la situación. Me gustaría arrancar en un tema creo que es bastante importante, que ya lo habíamos tocado la semana pasada, pero que ha tenido un desarrollo, que lo platiqué también en la semana en entrevista con Fernando Belaunzarán, lo platiqué con otros actores políticos, y que sería bueno trasladarlo a este momento. Pues Ricardo Monreal Ávila, por lo menos parece que recula en su intentona de regular las redes sociales, ¿no? Pues no estoy seguro que Monreal esté echando marcha atrás en el intento de regular las redes sociales, cosa que, por cierto, me parece totalmente insólita en un país que se precia de garantizar libertades. Me parece que cometen un grave error desde el gobierno cuando tratan de regular el funcionamiento de las redes sociales, porque ese es un intento de control de la información, y es un intento de control de la forma en que las ciudadanas y los ciudadanos se comunican entre sí. Estas formas de control existen solamente en dictaduras, como en Corea del Norte, o como en Venezuela, o como en Cuba, o como en otros países en donde el Estado hace permanentes esfuerzos por mantener el control de los medios de comunicación, de los ordinarios y desde luego también de los medios de comunicación contemporáneos, como sucede con las redes sociales. A mí me da la impresión que ellos van a continuar con ese intento, con ese esfuerzo, y que eso va a causar en el mundo va a reflejar en el mundo la verdadera imagen del actual gobierno en México, un gobierno que tiende hacia la instalación y hacia la consolidación de un régimen totalitario. No se mueve por sí solo. Monreal es solamente un alfil de López Obrador, que lo mueve según las necesidades y según las conveniencias.
Y si Monreal amenaza con controlar las redes sociales, esa no es una amenaza solo de Monreal, es una amenaza de López Obrador, Claudio. Sí, digo, en ese sentido, Jesús Ortega, pareciera, y volvemos al mismo tema, el INAI descubre o da datos, entonces incomoda. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Hay que ir tras el INAI, ¿no? Las redes sociales lastiman, entonces hay que regularlas. Pareciera, Jesús, que como el chiste, ese chiste que luego nos clasifica a los mexicanos, donde cuando el coche tiene un ruido, bueno, en lugar de ir a repararlo como lo haría un alemán o checarlo como lo haría un gringo, pues nosotros le subimos el volumen. Es decir, parece que tienen la piel muy delicada en el gobierno, ¿no, Jesús Ortega? Sí, pero fíjate, Claudio, que no creo que sea un asunto de sensibilidad en la piel. Uh-huh. Más bien creo que es, amigo, un tema de convicciones políticas. Ellos no creen en la democracia. Ellos no están convencidos de que el mejor régimen político es precisamente el régimen democrático. En sentido diferente, su convicción, como ya ves que dijo López Obrador, que en la cama por el contagio he refrendado, dice López Obrador, mis convicciones, y hablaba de que ha refrendado sus convicciones dictatoriales, totalitarias, es decir, sus convicciones de concentrar el poder en un solo individuo, en una sola persona. Lamentablemente no estamos encontrando a un hombre que puede cambiar de posición según las circunstancias. Este es un personaje cuya personalidad es autoritaria y cuyas convicciones políticas son igualmente dictatoriales. Por lo tanto, perdamos toda esperanza de que en algún momento va a cambiar y va a recuperar la senda de la democracia para el país. Eso es una expectativa que no es cierta, que es falsa. Este hombre continuará, si se lo permitimos, coartando libertades, obstruyendo derechos, impidiendo el ejercicio de garantías constitucionales e instalando un régimen de obstrucción del derecho a manifestarnos con toda libertad, es decir, de una dictadura, Claudio. Así es, lamentablemente. Por eso hay que pararlo y por eso hay que constituir una fuerza opositora que en el marco de la ley le ponga un límite a su intención autoritaria. Fíjate que lo que nosotros por lo general hacemos semana a semana contigo es recogemos las preguntas que nos envían, y yo recogí una que, déjame aquí te digo el nombre exactamente, que por cierto saludamos, es un joven, fíjate, es músico, se llama Rafael Icaza, y iba muy ligado a dos, bueno, hay tres temas que van ahí de la mano, pero creo que esta pregunta me pareció sumamente interesante, Jesús Ortega. Y Rafael me preguntaba y me comentaba que, vamos a suponer que la oposición, el PRI, PAN, PRD, la mayoría logren frenar a Morena, logren arrancarle gobernaturas a Morena. La pregunta es la siguiente, digo, en el entendido, Jesús, de que, pues, varios jóvenes que la están pasando muy mal en tema de pandemia y demás, dicen, ya el daño está hecho. Pero me dice Rafael Icaza, pregúntale a Jesús Ortega, suponiendo con mayorías y gobernaturas, ¿tendrían posibilidad de hacer una mejora económica para los ciudadanos, sí o no? ¿O simplemente serían un muro de contención para evitar que López Obrador siga con este talante antidemocrático y obviamente... No, claro que... Sí. Claro que no, Claudio, claro que tenemos posibilidades y tenemos propuesta y tenemos programa y tenemos una idea muy clara de cómo mejorar las condiciones de vida de la población.
Claro que no perdemos de vista que hay que preservar las libertades, pero también se trata de garantizar una vida de dignidad para las personas. Y yo estoy convencido, y creo que se ha demostrado en todo el mundo, de que la mejor manera para garantizar una vida de dignidad y de bienestar para todas las personas es que puedan contar con un empleo digno, justamente remunerado y suficiente para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de cualquier persona. Pero eso implica que México debe de crecer económicamente. Hemos perdido en el año 2020 casi un 11% del crecimiento de la economía, y ahora en este año todo indica que el crecimiento será exiguo, pero que en comparación con lo que perdimos no será en modo alguno suficiente para siquiera crear algunos nuevos empleos que ayudaran un poco a la economía nacional y al bienestar de la gente. No, en el plan del gobierno no hay la posibilidad de crecimiento de la economía, sino hay más bien la utilización de los recursos públicos para regalar a la gente a través de los programas de control y mantener a la ciudadanía en la precariedad, mantener a la gente en la precariedad, en la pobreza y en la dependencia hacia el gobierno. Por eso no se trata solamente de poner un coto y una forma de control al comportamiento autoritario del presidente. Se trata también de reorientar el rumbo del país hacia un rumbo de crecimiento de la economía, de generación de empleos y de ejercicio pleno de derechos sociales. Se trata de hacer realidad lo que López Obrador no ha podido. Se trata de combatir la pobreza, de garantizar la igualdad, al mismo tiempo que estamos garantizando libertades. Vaya reto, Jesús Ortega, que tienes y que tienen priistas, panistas y perredistas. Si es que logran derrotar a Morena, van a tener que enfrentar a un presidente que literalmente los tilda de enemigos, como si fuera una guerra. Van a tener que enfrentarse, porque es un enfrentamiento, y tratar en ese inter de recuperar algo de la economía, porque fíjate, Jesús Ortega, que de nueva cuenta estas últimas 2 semanas en particular, donde la gente ya está harta literalmente, y llegaron muchos mensajes en una semana, ya sabes, activa políticamente hablando, y jóvenes que quieren migrar, que ya están hartos de este país, decepcionados de México. Y aprovecho, Jesús Ortega, para platicar contigo de un tema. El día de ayer, el elefante blanco, Jesús Ortega, Santa Lucía, porque nosotros sacamos datos, ya sabes que tendencia es dato mata relato, y se suponía que México tendría que ser la punta de lanza, el contacto de todo el hemisferio con el mundo. Sin embargo, bueno, pues el anterior aeropuerto, el que se iba a dar, tenía aval de Mitre y de IATA, tenía certificación de 5 estrellas. Santa Lucía y la pista está Ángeles y demás, no tiene aval de nada ni de nadie. Aerolíneas como Delta ya dijeron que ni de locos van a operar ahí. Entonces, Jesús Ortega, ¿qué dirección tiene este aeropuerto? ¿Lo va a poder levantar? Es un discurso. ¿Qué visión te da? Y aparte el plano internacional, que obviamente nos está viendo el mundo, ¿no? Sí, Claudio. Fíjate, yo estoy convencido de que el problema que no ha podido, el problema más agudo para López Obrador y que no ha podido atender y no ha podido resolver es el problema de la pandemia. Y además el grave problema de que tiene una campaña de vacunación pero sin vacunas, y que todos los días tiene que estar
refiriendo a la gente que ya vienen las vacunas y que ya vienen las vacunas, y ahí tienes a todo su gabinete hablando de que ya vienen las vacunas y que ya vienen las vacunas, pero en realidad la verdad es que no ha comprado vacunas y que las empresas farmacéuticas no están en la idea de surtir su producto a nuestro país. Llegarán algunas, pero serán muy pocas. Ese es el problema fundamental y el que le está bajando su popularidad, para llamar de alguna manera a su influencia política, y el que le está reduciendo su influencia entre la ciudadanía, y por lo tanto trata todos los días de desviar la atención sobre el tema principal, que es el de millones de personas contagiadas y cientos de miles de personas fallecidas por el COVID y por la irresponsabilidad. Y otra bola de humo, como las que saca con frecuencia, es precisamente el del llamado aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, monta un show para que, entre comillas, nos demos cuenta de los avances en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que no es la construcción de ningún nuevo aeropuerto, sino que es la adecuación de la pista militar que ha utilizado desde 1952 la Fuerza Aérea Mexicana, y que le ha hecho algunas adecuaciones a la pista, ha construido una supuesta pista, o está en vías de construir una supuesta pista y una torre de control. Pero hablar de un aeropuerto es absolutamente falso, equivocado. Lo que está haciendo es una adecuación a la pista aérea, al complejo militar aéreo de Santa Lucía. Y ayer lo pudimos ver. La gente hace humor con lo que López Obrador presentó, y efectivamente no se ven visos de ningún aeropuerto, y menos aún, Claudio, se puede siquiera aceptar, como dice López Obrador, que las obras que está haciendo en esa pista militar sean una obra de ingeniería civil, la principal en el mundo. Bueno, eso es simplemente hacer burla y escarnio del conjunto de la población y de los medios de comunicación. ¿Cómo atreverse a decir eso? Y eso solamente lo puede decir una gente que es mitómano, que miente como respira, y que es capaz de decir las más grandes falsedades sin que se sonroje su rostro y sin que sienta vergüenza y pena por decir tales mentiras. Lamentablemente esa es la personalidad del presidente de la República que tenemos. Por eso la bola de humo de Santa Lucía, para tratar de ocultar el verdadero problema, que es la muerte día con día de miles de personas por la incapacidad del gobierno ante la falta de vacunas. 8:43 de la mañana, estamos platicando como todos los jueves con el líder nacional del PRD, al cual agradecemos. Está en este momento en carretera, pero nos está atendiendo, no hemos tenido ningún problema con la sintonía y la conexión. Vamos a un breve corte, Jesús Ortega, y regresamos para culminar el último bloque de la emisión del día de hoy. Sí, cómo no, gracias. Gracias. Tendencia informativa. Regresamos. 1021. Transmitiendo desde Texcoco con 3000 watts de potencia. Tendencia FM. Siempre en tus oídos.
Nissan Texcoco está de vuelta. Ya abrimos y te estamos esperando con las mejores promociones. No te quedes sin estrenar y aprovecha. Últimos modelos 2020 con bono de hasta 50,000 pesos. Sin comisión por apertura. Meses sin intereses. Sin comprobar ingresos. Seguro gratis. Enganches desde el 5%. Además tomamos tu auto a cuenta para que estrenes. Visítanos en Nissan Texcoco, Avenida Juárez Norte 418, Colonia San Mateo en Texcoco. O comunícate al 595-100-0250. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en nissantexcoco.com.mx. Nissan, innovation that excites. Llegaron los desayunos a Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 5565-290934 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. El amor es tendencia. Este San Valentín celebra con nosotros. Tenemos regalos para los enamorados. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y participa en la mecánica. Love is Trend, en donde podrás ganar una cena romántica, una botella de vino, flores, postres, muchas cosas más. Y lo mejor, una serenata virtual de Norte 83. ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién te amará así? Solo hay un corazón que late a mí. Conoce nuestras bases y vive el amor en tendencia. El amor es tendencia. Este San Valentín más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¿Qué onda? ¿Qué van a hacer al rato o qué? Pues yo voy a ver un partido de fútbol. Yo unas chelitas con una barbacoa. Uy, sí, qué rico. Ya sé, y si mejor escuchamos los monólogos de la Virginia. De 6 a 7. Va. Jalo. Los monólogos de la Virginia. Todos los domingos de 6 a 7 de la tarde por Tendencia FM 102.1. 1021. Transmitiendo desde Texcoco con 3,000 watts de potencia. Tendencia FM. Siempre en tus oídos. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. Y de regreso a la señal de Pavel Silva para poder seguir platicando con Jesús Ortega, al cual agradecemos la comunicación. Jesús, regresó el presidente de esta situación del COVID. Se luce, bueno, se ve por lo menos en perspectiva que está saludable, que está bien. Sí. Pero, inclusive ayer, Romero Hicks de Acción Nacional comentaba, pues llegó un poquito agresivo, ¿no? Primeramente se volvió a lanzar contra ustedes, el PRI, el PAN y el PRD, y luego pidió la vaquita de los empresarios para el avión. ¿Nos la vamos a pasar todo el sexenio con lo del avión, Jesús Ortega? Sí, regresó, poquito, muy agresivo. Es que es como un pez. Si lo sacas del ambiente de la polarización y de la confrontación, si no puede estar
agraviando a personas, si no puede estar atacando medios de comunicación, si no puede estar agrediendo a ciudadanos, entonces se le saca de su ambiente. Y durante esos días que no pudo hacerlo, se ha de haber sentido muy mal por no estar atacando personas y no estar agrediendo ciudadanos. Por lo tanto, el mero día en donde reaparece en su conferencia de prensa, pues la dedica exclusivamente a volver a agredir y volver a lesionar en su vida personal y en su vida social y en su vida política a muchas personas, de tal manera que la conferencia de prensa no es para informar, sino es para ver cómo mantiene un clima de polarización política y de polarización social que es el que le conviene. Por eso no perdamos de vista que él no es un hombre de conciliación, no es un hombre de dialogar para entender las razones del otro. El pensamiento de López Obrador se limita a cómo pelear y por lo tanto a cómo confrontar a la sociedad mexicana. Parecería que eso es lo que le conviene a él, pero al país, porque en la medida en que la sociedad mexicana esté polarizada, en esa medida mantendremos las tasas de crecimiento a la baja, mantendremos la violencia recorriendo las calles del país, mantendremos a la delincuencia en la impunidad y lamentablemente se mantendrá la inoperancia del gobierno de López Obrador. Llegó adelante. tremendamente agresivo. Sí, y hubo quejas por parte del PRI, el PAN y del PRD, y obviamente, bueno, el tema ahí del avión que bueno, vaya manía, digo, creo que ya está sobrado. Fíjate que a lo mejor no es relevante, pero tocó un tema, y lo platiqué un día con un historiador, por eso es que me vino a la mente ahí, en mis estudios de ciencia política. López Obrador quiere revivir el cargo de gobernador de Palacio Nacional, que un día, cosa increíble. Sí, que un catedrático me dijo, es como un mayordomo burgués ese cargo, ¿no? Pues sí. Parece que ya se le olvidó la humildad, la sencillez, los principios de izquierda que manejaba. ¿Ya está acostumbrado López Obrador a la nueva burguesía, Jesús Ortega? Sí. Eso de crear la figura del gobernador de Palacio es el ejemplo de cómo Perdimos la llamada con Jesús Ortega. Vamos a tratar de retomar. Denos un minuto, siendo 8:53 de la mañana. Vamos a volver a marcar, a ver si ahí ya nos está habilitando Pavel Silva. Bueno, Jesús, se cortó. Se cortó la llamada. Y bueno, estábamos platicando, Jesús, de un cargo que estaba olvidado en el siglo XIX, el de gobernador de Palacio Nacional. Platícanos. Sí, decía yo que el gobernador del Palacio es como el mayordomo del Palacio. Sí, claro. Un cargo que tenían los monarcas del siglo XIX, del siglo XVIII, en Europa y en otras partes del mundo. Y ahora vemos el caso de López Obrador, que según él se cambió a Palacio para demostrar su austeridad, y el cambiarse a Palacio solamente le ha refrendado sus propósitos de un ridículo monarca, decía yo. Increíble que ahora tenga un mayordomo, el mayordomo de Palacio. Está rompiendo con todo principio republicano, y esto es el exceso. Esto rompe con cualquier
visión que pudiera tener uno sobre un régimen, sobre un sistema republicano. Y en ese sentido, yo creo que compartimos todos esta visión de que tanto alude a la austeridad. Digo, simplemente el restituir un cargo así, no sé, así el gobernador cobre 20,000, 40,000, 80,000 o lo que cobre, pues ¿cuál austeridad, Jesús Ortega, no? Un cargo más, ridículo aparte, pero un cargo más. Sí, lo vamos a ver con traje de levita al mayordomo de Palacio. Y lo vamos a ver con saco, con cola de estos trajes del siglo XIX, siguiendo a López Obrador por los pasillos de Palacio para servirle ante cualquier capricho y ante cualquier necesidad. De verdad que es grotesco, no encuentro otra palabra, el de ahora tener un mayordomo, un gobernador del palacio, como los monarcas y los reyes en los siglos pasados. Hay un último tema que quiero hablar contigo, siendo 8:56 de la mañana, y que marca, por supuesto, una situación de gravedad. Vamos a plantearlo así, algo muy grave para México. Lo recogen Aristegui Noticias, lo tiene el Universal, nosotros también en Tendencia con nuestros corresponsales, lo tiene El Economista, pero Jesús Ortega, este es un tema que nos deja en una situación de mucha preocupación, más allá del papel de un periodista y un político, un empresario. El 2020 dejó una caída histórica del 53% del turismo internacional de México. Vaya dato, sí. ¿No? Vaya dato, ¿no? Sí, y hay que verlo en toda su perspectiva, porque la caída de un 53% del turismo internacional a México en el año pasado, tomando en cuenta que el turismo es la segunda principal fuente de ingresos del país, claro, y en algunos momentos la primera, claro, nos daremos cuenta de cuántos empleos se han perdido en las zonas turísticas del país. Se han perdido, y no hay que dudar de ello, millones de empleos que estaban ubicados en el sector turístico, y esta caída del 50%, de más del 50% de viajeros internacionales hacia México es terrible. Desde luego que no es solamente por la impericia y las torpezas del gobierno, también es por la situación de la pandemia, del coronavirus, pero el asunto es ¿qué está haciendo el presidente para tratar de corregir y de remediar esta situación? ¿Qué está haciendo el presidente para que no se pierdan esos empleos? ¿Qué está haciendo el gobierno para ayudar a las empresas a que no despidan trabajadores? El hecho es que no está haciendo nada frente a ello. La máxima de López Obrador en esta pandemia es que cada quien se rasque con sus propias uñas. Y esa es la máxima del neoliberalismo, y el que tanto ataca al neoliberalismo es el principal neoliberal, porque es el que aplica precisamente estas prácticas. Lamentablemente seguirá perdiéndose empleos y seguirán cerrando empresarios. Sí, y digo, se suma también lo de Cinemex, es decir, sí, es una tragedia lo de la industria del cine, y sé que es un asunto que implica la pandemia, pero también debería el gobierno estar preocupado porque cierren empresas que son tan grandes y generan tantos empleos, que debería de colaborar el gobierno ayudando a las micro, a las medianas, a las pequeñas industrias principalmente, pero también debería de apoyar
a las grandes empresas porque también son generadoras de un número importante de empleos. Sí, claro, ese es el tema. O sea, la situación está clara, que no se le puede achacar al gobierno el tema del COVID, eso está claro, pero ya digo, regresamos a la situación. Jesús estaba ahorita leyendo, la India, Calcuta, todo este tema, pues recupera niveles de turismo. Wuhan, que se supone, que digo ya, para no entrar en la conspiración de si fue un virus o fue un ataque terrorista o una arma biológica, Wuhan ya recuperó su vida nocturna, y aquí el tema es que no hay plan, Jesús Ortega, no hay plan, no se ve un plan, ¿no? Sí, ese es el gran problema, que no hay ningún plan para una contingencia, nunca lo hubo, nunca estuvieron preparados, y nunca estuvieron preparados porque el presidente es un individuo terriblemente ignorante que pensó que era el virus como una pequeña gripe, eso le dijeron, eso se creyó, y también pensó que con amuletos y con brujerías se podía combatir, nos lo dijo en cadena nacional a todas y todos los mexicanos. Si eso piensa el presidente, pues no tomó ninguna medida para enfrentar a una situación tan grave como la pandemia, como lo estamos observando ahora, a tanta gente afectando. Claudio. Así es, Jesús. Bueno, 9:00 a.m. con 1 minuto, por supuesto, el agradecimiento a Jesús por entendiendo que está ahí en carretera, nos haya podido, como siempre, cumplir los jueves, ya Jesús siendo parte de las semanas de Tendencia Informativa. Pavel Silva, productor de esta emisión, gracias. Servidor gracias. Gracias, Jesús, hasta luego. Hasta luego. Servidor y amigo Claudio Altamirano, les damos las gracias y estamos listos para platicar el día de mañana. Esto fue Tendencia Informativa. Ahora ya está usted informado. Le invitamos a que nos escuche en nuestra próxima emisión con lo más importante de la información. Tendencia Informativa. Los hechos al momento.